Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Este osito siempre lo tengo aquí sentadito. Entonces, ahora decidí hacerle una chambrita o bueno, suétercito tejido con el patrón que les he dado para hacer los suéteres. Y para que vean que en cualquier medida sí sale. Solo es cambiar el material, el número del gancho y el estambre, el grosor del estambre. Pero sí queda bien. Entonces, les enseño cómo lo tejí. Según yo no iba a tejer, pero la verdad me aburro si no tejo. Entonces, tengo este osito. Miren, mide, no dice, pero le voy a cortar la etiqueta. Entonces, escasamente mide el osito 8 centímetros. Y le he querido hacer un suétercito desde hace rato. Y creo que se lo voy a hacer en cristal y con toques de dorado. O no sé, lo haré lila. Es que quiero algo que se vea resaltado el osito. Y voy a utilizar un gancho del número 2. Así como que perdiendo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a medir. 12. No. 13, 14, 15, 16. Vamos a ver si con 16 cerramos el cuello. No. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Le puse 24 cadenitas. Miren, ya quedó con 24 cadenitas y quedó. Entonces, lo primero que se hace es medir las cadenas del cuello. Espérenme. Son 24 cadenas. Ay. Quiero la pluma y no puedo. Ok, para hacer un suétercito siempre se necesita la espalda, los hombros, los aumentos y entonces es un punto, 2 puntos, 3 y 4. Entonces, tengo 24 cadenas, menos los 4 puntos de los aumentos, me da 20 cadenas. Este 20 lo podemos dividir en 3. ¿Cómo así? Quedarían 20 entre 3 son 6. 6 por 3, 18. Entonces, tengo que esto a este lado tiene que ser B, C, D y E. A debe ser la suma de B más C y la suma de D más E. O sea que sumados estos dos lados me deben de dar lo que tiene la espalda y sumados lo de adelante me tiene que dar lo que da la espalda. Entonces, si son 6 por 3 son 18. Entonces, aquí quedarían 6 puntos bajos. Aquí 3, aquí 3,
aquí 3 y aquí 3. Y me sobran 2 puntos, 4 puntos bajos. 2 puntos bajos, libres de los 20. Entonces tendría que poner 4, 4. Y aquí tenía que sumarse 8. Y aquí 4 y 4. Estos 4 lados tienen que medir lo mismo. Entonces 6 por 3. No. 8 por 3. Son 3 por 8. 24 puntos. 24 cadenas. Más las 4 de las esquinas son 28. ¿Ok? No sé si me entendieron. Como le agregué aquí a 8, sumados estos dos tienen que darme el 8 de acá. Y este deben sumados, deben darme el 8 de acá. Pero estos tienen que ser iguales, entonces son 4 por 4, 16. Y 8 de la espalda son 24. Pero me falta tomar en cuenta este y este. Más 4 son 28 cadenas. Entonces voy a hacer esto. Tenía 24 cadenas y agrego 4 más. 3, 4, más una que es la que voy para subir. Y comienzo. Tengo que tener 4 contadores de vuelta. Así. Los otros tonos para que no me... Ahí está. Y empiezo tejiendo ahorita punto por punto. La primera vuelta siempre por lo regular es punto por punto. Y luego ya empiezo a hacer los aumentos. Y entonces voy a ver qué tal me queda. Dejen, lo echo en la caja. Y vamos a tejer punto por punto. Son 28 puntos bajos. Sí, sé que se me zafa porque no, yo tengo rato de no tejer con este gancho del número 2. Porque tiene que ser con un número delgadito para que el estambre se teja bonito. Por eso les decía que pueden tejer con este cristal los muñequitos. Así, el patrón tal cual como se los enseño y les van a quedar pequeñitos. Como tamaño llavero. Entonces, si nada más practiquen antes de tejer. Porque si tú pasas de un gancho grande a uno pequeño, tu pulso está hecho al gancho grande. Entonces, para cuando tejes el pequeño, no le aprietas bien, sino lo dejas aguadito y se te hace como coladerita. Entonces, para agarrar el pulso, sí necesitas practicar antes. Hagas un cuadrito de 10 por 10 y ya. Con eso empiezas a agarrar el pulso para este tipo de gancho delgado. Si es al contrario de tomar uno más chico a uno grande, ahí sí no hay problema. Pero el problema es en los grandes, de grande a chico. Vean. A ver. Y ahí está. Entonces, vamos a girar el tejido. Hago una cadena y tejo 4 puntos bajos como habíamos quedado. 2, 3, 4 y hago el aumento. Marco el aumento. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3,
4 y el aumento. Y marco otra vez. Luego tejo 8 puntos bajos que voy en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago el aumento. Marco y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hago un aumento y marco en medio del aumento. Tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y ya quedó. Entonces tejemos de la vuelta 2 a las 7, así en las giro el tejido y tejo punto por punto, y en las marcas tejo un aumento. Ok, aquí hago el aumento y subo la marca y lo pongo en medio del aumento. Ok, y entonces en cada marca hago un aumento, en lo demás hago punto por punto de la vuelta 2 a las 7 y medimos. De hecho, esto es también hacer las chambritas para bebé, ¿eh? Se hacen así, pero pues creo que ya ni se estilan las chambritas. Creo que ya. Pero hacer suétercitos para bebé, ay, me encantaba. A mis sobrinos les hacía muchos suétercitos. Había uno que me salió de puros retacitos. Ay, me quedó tan curioso, pero no sé si mi hermana lo guardó o no, o mi mamá. Pero estaba bien curiosito, blanco con colores pastel, pero todo lo llené con puro retacito. Porque no tenía, y dije, no voy a hacer uno con puro retazo. Y como era bebé, pues, y no, y se veía casi, pero, ¿cómo les diré? Como bien chistoso, o sea, no. Se veía chistosísimo el bebé, o sea, como, ay, no sé, curiosito, como, ay, no sé. Ok, miren, lo termino y regresamos. De hecho, no es muy tardado, ok. Así, ¿sale? Y entonces subo la marca y pueden hacer los suétercitos para los nietos, o sea, este es muy noble. Esta es que le llaman de una manera, discúlpenme, traigo una memoria de teflón que no me acuerdo. Y entonces tiene una forma de llamarse. Y después de que ya juntaron lo de las axilas y todo eso, pueden ponerle una puntada. A este no sé si hacerle una puntadita o algo. Voy a ver. Para que vean cómo queda. Entonces, dejo el aumento. Y regreso. Ay, espérenme. Es que es lo malo. Cuando es cosas pequeñititas, sí cuesta mucho trabajo. ¿Ok?
Así. Y aquí hago el aumento. Miren, ya está saliendo. Ok, miren. Ya cubrí las 7 vueltas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer la vuelta 8, pero voy a tejer punto por punto hasta donde está la marca. Aquí. Aquí está la marca. Quito la marca. Y me voy a la otra marca. Y cierro y hago un punto bajo. Tejo punto por punto hasta la otra marca. Así. Así. Ay, perdonen que no hable, es que ya me cansé, ahora sí sentí el cansancio. Ok, llegué a la marca. Ay, pero sí me gustó cómo quedaron mis ventanas. Ok, me brinco hasta la otra marca. Quito la marca. Y así. Y vamos a tejer la vuelta 9. Giro el tejido y tejo punto por punto. De la vuelta 9 a la 12. ¿Ok? Dejen marco. Ahí está. Y entonces el mismo tejido te va guiando. ¿Ok? Y entonces lo tejo y regreso de la vuelta 9 a la 12, punto por punto. ¿Por qué le voy a poner poquitas vueltas? Porque mi osito está pequeñito. La verdad está pequeñito. Entonces, me gusta mucho el... Va a quedar hermoso el suétercito. ¿Ok? Y voy a ver cuánto se necesita de manga. Porque según yo se va a necesitar poquitas vueltas para la manga. Entonces, lo tejo de la 9 a la 12 y regreso. Y pueden rematar. Yo voy a ocupar, yo creo, botoncitos para que se vea bonito. Aunque no se cierre. Pero se vería bonito los botones. Así. Y es que les quiero demostrar que no importa el... Estoy haciendo el mismo patrón que utilicé para los muñecos grandes. O sea, y si se fijan, está quedando pequeñito. Pero es por el estambre y por el gancho. Entonces, eso ahora sí que les demuestro una vez más que puede quedar pequeñito. Solamente es cambiando el material. Pero sí es el mismo patrón. ¿Ok? Entonces voy en la vuelta 10, termino la 11 y 12 y regreso. Miren. El lomito. Entonces le voy a pegar un botón de este lado
Pero voy a ver qué color le queda, porque como tiene rojito con dorado, y de hecho hasta le podemos hacer el gorrito. A ver, esperen. Vean. ¿Cómo ven en amarillo? Ahora, miren. Tengo más pequeñitos. Botones más pequeños. Espérame, que tengo que mover esto. No, pero creo que son muy pequeños. Miren. Pero no, creo que sí quedan muy pequeñitos. Y creo que tengo más grandecitos que ese. Pero el chiste es encontrar en color amarillo. Miren. Este tamaño sí le quedaría. Porque vean la diferencia del tamaño. Entonces tendría que buscar en color amarillo. Que no sé si tenga. Miren, aquí ya salió uno verde. Y ya no volví a ver este tipo de botones. ¿Quién sabe por qué? Y los compré en una tienda de México que se llama La Parisina. Y los encontré. Y dije, ay, pues están bonitos. Pero ya no volví a encontrar. Creo que ya no los venden. Aquí hay otro azul. Y se me hacían bonitos porque estaban bonitos. Y es que la verdad me encantan estos botones porque son los que me sacan del apuro. Que veo que están pequeñitos y entonces los compro así. Es lo que le decía a alguien que me decía que a ver, iba a juntar para lo de su material, pero yo le estaba comentando que yo lo que hago es que si me sobra algo de dinero, compro material, aunque no lo necesite en ese momento, y compro el estambre y ya ya lo utilizaré cuando lo necesite. Pero así me voy haciendo de mis estambres para tener colores cuando me salga un proyecto. Y me sale hasta más barato porque compro por paquete. Ay, oigan, dejen busco el color. Porque sí tengo que sacar todos. Y tendría que ser algo llamativo. El color como que algo amarillo. Porque rojo creo que se va a perder. Miren. Se pierde el botón. Y no. Quiero algo llamativo. Solamente que le ponga Miren. ¿Cómo ven? Porque amarillo no creo que no tengo. En ese tamaño. O sea, en ese chiquitito no tengo. Ahí les digo, entonces ya no volví a encontrar. Los compré y de hecho se me hicieron caros, porque me costaron como 50 pesos el paquete de cada tamaño. Y entonces, como pues uno se dedica a esto de tejer amigurumis, pues los compré porque dije unos suétercitos, un vestido o algo. Y ya no los volví a encontrar. Ya de plano no. Entonces, ¿saben qué? Dejen veo. Vamos a utilizar el azulito cielo. Para que se vea bonito. Porque el rosa no se va a ver bien. O sea, no se va a ver como resaltado. Y ese lo voy a unir. Lo voy a coser con
hilo de costura. Miren, le hice su nudito. Dejen guardo esto. Ahí está. Y entonces agarro de este lado y clavo. Y vamos a... Ahí está. Ay, era lo que me temía. Dejen cambio la aguja porque no pasa. Ok, sí, encontré otra aguja. Y entonces voy a pasarlo por el tejido. Es que está muy pequeñito. Y entonces me cuesta pasar el botón. Así. Ahí está. Sí cuesta, pero es que las uñas tampoco me dejan. Y entonces ya quedó. No necesité hacerle las mangas más largas. Miren, quedó bien. Y vean el lomito. Y se ve bien tierno. Entonces, ya quedó. Espero que te guste este pequeño tutorial, que es muy pequeñito, la verdad. Tú le puedes poner más botones, ¿eh? Ahora sí que es al gusto. O le puedes poner un moño, no sé, pero vean. Y entonces ya quedó, ¿sale? Y vean, el osito está del tamaño de mi mano. Y mi mano es pequeña, nada más se ve grande por las uñas, pero no, es pequeña. ¿Ok? Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Ve, quedó hermoso. Y el osito sentado yo creo que mide menos. A ver, déjenme paso para acá. 7.5. Entonces, espero que ahora sí ya te convenza de que cambiando solo el gancho y el material, el grosor del estambre, ya quedó el tamaño de tu amigurumi. ¿Ok?